significa que el contenido de este tipo de acuerdo responde mucho más a las necesidades de política interna de cada país más que al deseo de alcanzar acuerdos que realmente resuelvan problemas. Entonces yo creo que va a ser difícil separarse de este tipo de necesidad política y entrarle a los problemas con ganas de esto. Ahora, el tema del fentanilo, Jorge, de un gran peso político bilateral, pero ¿hay realmente interés o solo es lo electoral? Creo que es lo electoral en este momento, es un problema muy complejo. En muchas dimensiones diferentes. Creo que cuando contener, digamos, la oferta de una droga, estamos acostumbrados a drogas, por ejemplo, opiáceos, ¿no? Implicaban la posibilidad de destruir, digamos, sus sembradíos para que no vean. No estamos hablando de precursores químicos que se trafican internacionalmente, pero es decir, que van de un montón de sustancias que tradicionalmente es mucho más difícil, y los procesos de producción son mucho más, hace que tampoco se puede simplemente entrar en como antes los pedidos de mano, las grandes producciones de cocaína. Aquí se pueden hacer en forma práctica casera. El tema que hay es que es adictivo y potencialmente letal a cantidades muy, muy pequeñas, lo cual hace que hoy perfectamente es posible enviar fentanilo, cápsulas que son legales, y enviarlo por lo cual de hecho incluso está desintermediando los cárteles. Entonces es un modelo diferente, soluciones que también son diferentes, que van desde tratar de hacer mucho más con respecto de opiáceos, que como ustedes saben en el caso de Estados Unidos, el origen de legales de opiáceos como el Oxycontin, la gente genera adicciones con estas y después se va a hacer fentanilo porque es lo que lógicamente adquirir. Entonces es muy complicado. Yo creo que es posible tratar de contenerlo, pero de muchas soluciones simultáneas y de una enorme cooperación. Yo creo que sí que se vaya a poner sobre la mesa en estos tiempos políticos. De la reunión, Jorge, me llamó la atención. Estados Unidos señalando a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como productores de fentanilo, y México, déjame decirlo así, enredándose. La secretaria de Seguridad reiterando que en México no se fabrica y la canciller mexicana aceptando la existencia de laboratorios ilegales. O sea, claro, que se produce en México, creo que los precursores preferentemente vienen de China. O sea, un problema hay que empezar por admitir que existe. O sea, que eso es verdaderamente absurdo, ¿no? Migración, creo que estamos viendo un poco lo mismo, ¿eh? O sea, un montón de lugares comunes cuando creo que hay soluciones quizá un poco más visibles, aunque también compras. O sea, algo que tenemos que reconocer es que esta migración que viene hacia Estados Unidos no es ya exclusiva de Estados Unidos. México dejó de ser un país de tráfico para ser nuevamente expulsa migrantes y que mandan migrantes mexicanos a Estados Unidos. Ya 40% de las migraciones son de migrantes mexicanos, después de que por casi una década la migración era negativa, ¿no? Pero que vemos, por ejemplo, en países como Venezuela, que, de donde salieron alrededor de 7 millones de habitantes desde por ahí de 2016, 7,5 de 35 millones de habitantes, pues la migración no vino a Estados Unidos. O sea, fue más bien hacia Colombia, de Brasil, Panamá, hacia un montón de otros países. Lo cual implica que las soluciones que tenemos que encontrar nada más en la frontera norte de México, sino tiene que ver con todo este movimiento de masas humanas que ocurre en todo el mundo. O sea, en todo el mundo más o menos esta migración es como de 100 millones de personas, más o menos 20% es en nuestro continente, a pesar que nuestro continente es el mundial. Entonces, a esto tiene más regionales y, en mi opinión, algo que tenemos que conocer
Y hay enormes faltantes también de mano de obra en un país como Estados Unidos. Estados Unidos tiene un faltante como de 3.1 millones de trabajadores en este momento, lo cual hace que deberían de estar recibiendo. Lo ideal es ordenar esa migración. Lo ideal sería poder capacitar esa migración rentable en los países que la están recibiendo. Lo ideal sería regresar, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos, que permitan que la gente entre y salga, pague impuestos, reciba capacitación, y algo que hace mucho tiempo propuse y escribí largo, que lo que dice mucho el caso de Estados Unidos es que es injusto que alguien que entró en forma documentada se le premie por haber entrado en forma documentada y que se le ponga delante de la cola una década tratando de emigrar legalmente. Entonces, lo que yo proponía en algún momento es irregular, pero cobrarle a cada migrante, digamos, $50,000. Cuando uno dice esa cifra y dice, oye, no sea salvaje, como $50,000, pues consideremos que cada cruce los coyotes se lo está cobrando en 11. Entonces, yo lo eché en Estados Unidos con muchos migrantes, oye, pagaría $50,000 por la posibilidad de estar entrando y saliendo de forma documentada. Evidentemente pagaría, o sea, a muchos de ellos les ha costado $20,000, $30,000 estar de forma indocumentada. Entonces, y incluso se podría hacer un formato de pagos. Y la ventaja que eso presentaría es que para mucha gente que es anti-migración a Estados Unidos, una de las razones que dan es que la migración, por ejemplo, le mete mucha presión al sistema de escuelas públicas, le mete mucho de hospitales públicos, que no se pueden dar abasto para atenderlos. Pues si multiplicamos $50,500 millones de detenciones en la frontera en los últimos 12 meses, pues son 125,000. Con eso se puede financiar el apoyo a distritos escolares. Lo que se permitiría es que las detenciones, o sea que en la frontera que están desplegadas para detener migrantes, se pueda concentrar en la migración que realizando para delinquir. Entonces yo creo que eso podría liberar muchos recursos, pero por eso es. Lo que hace falta, Jorge, es interés. Mira, otro tema estancado por años es el tráfico de armas y no se avanza ni un ápice. Sin lugar a duda. Yo creo que por eso cuando vamos a hablar de politicemos esta discusión y sentémonos a la mesa para plantear. Yo creo que hay los dos países, en el caso de México y Estados Unidos, tenemos que Estados Unidos tiene que ser de tráfico de armas ilegal, tiene que ser mucho más efectivos en detener lavado de dinero. El caso de México, yo creo que implica el evitar toda esta cómo ha penetrado el crimen organizado en la política, cómo ha penetrado en la impartición de justicia, pero ya en las policías e incluso en el ejército. O sea, México tiene que comprometer. Entonces, si los dos países nos comprometemos a hacer lo que nos toca, yo creo que pensar en que son problemas que se pueden contener. Jorge Suárez Vélez, sé que estás en tránsito. De antemano, muchas gracias siempre. Con gusto, hasta luego. Vámonos ahora. 100 palabras de Eduardo Manzanares. La popularidad no es garantía de ser un buen gobernante y mucho menos ser un estadista. En 2018 llegó al poder un Andrés Manuel López Obrador por demás legitimado por el clamor popular y por las promesas de combate a la corrupción, por un mejor sistema de salud, mejor educación y menos pobres. Prometió un país seguro para caminar sin miedos. Hoy tenemos un presidente sumamente popular, pero con un país ensangrentado, con más de 167,000 homicidios. La corrupción sigue tan rampante como en el pasado. Hay más gente viviendo en pobreza extrema y millones de personas sin acceso a la salud. Promesas de campaña que lo llevaron a la presidencia de la mano del hartazgo social por haber sufrido uno de los periodos más corruptos de la historia. Promesas que avivaron la esperanza de los mexicanos de que ahora sí las cosas serían diferentes. Pero no, la popularidad no gobierna.